Caray, qué alegría estar aquí con nuevos micrófonos porque la anterior nos salió muda. Pero de antemano, decirles que 21 vecinas digitales engalana aquí con Martín Ortega, eh, licenciado en, recuerdan, economía laboral. Y también con una especialidad de gobierno, En ¿verdad? gobierno, estudio gobierno, no el qué es un gobierno, sino cómo funciona un gobierno. Sí. Entonces nos encontramos en esta situación de platicar un poquito de las famosas cooperativas, hablar del evento que vas a tener el 30 de noviembre, fecha tentativa, en el INESLE. Sí, ahí es el humanismo desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Porque es hoy uno de los grandes retos de los gobiernos y de las sociedades, de los vecinos, como dicen ustedes, es ser un poquito más empáticos, ¿no? Y eso, pues, etimológicamente es parte de la estructura del humanismo, ¿no? Y eso es un gran reto que tenemos como Estado mexicano, como sociedad mexicana. Tú me estás diciendo que la empatía y que la buena actitud para convivir no nos lo trae Europa. ¿Me estás diciendo que ya en México existía, que ya en estos olmecas, totonacas, chichimecos, en estos matlacincas? Huirráricas, nayeris. Ajá. Yo soy nayarita. Porque fíjate, muy curioso, 68 formas de ver un problema. Y con esta que llamamos español o castellano, serían 69. Somos un pueblo que desde Sonora hasta Yucatán tenemos cosmovisiones variadas. Sí, pues ahora se les llama, pues, culturas o multiculturales, ¿no? Pero sí, bajo el postulado de la Escuela de Derecho de Primero Tiempo, fuimos pluriétnicos, ¿no? En la náhuatl, ¿verdad? Hay versiones de muchos investigadores, sin embargo, pues por praxis, vamos, estructurado de la náhuatl, hoy Estado mexicano, ¿no? Entonces, pues, eh, el humanismo también se practicaba en la náhuatl, la prosperidad y pues la herencia en culturas, ¿verdad? En algo que muy poco se platica, porque les gusta mucho pues estas ceremonias ancestrales, pero muy poca gente habla de la famosa cosmovisión o algo más importante que es la cosmogonía, en donde estamos ubicados como territorio en un entorno en la famosa madre tierra, ¿no? Esa es la cosmogonía. En este momento pues estamos en tierra sagrada de Toluca ancestral, ¿no? O Toluca la Bella o Toluca la Guapa, ¿no? Entonces, pues, son temas que los tenemos que estructurar y afianzar, pues, para subsanar o mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, y si tenemos que repensar o rediseñar al humanismo, con esta visión. Ya me acordé de la frase, gracias. Sí. Toluca llena de vida era la de este compañero. Hoy en día se llama Toluca, capital de oportunidades, progreso, pero hablábamos también del desarrollo, que debe de haber desarrollo. Y antes, como tú lo dijiste, se llegó a llamar Toluca la Bella, ¿no? La Guapa. La Bella. ¿Por qué nos interesamos como ciudadanos en una mejoría de nuestras comunidades? Platícanos. Mira, yo creo que la naturaleza del ser, ¿verdad? La vieja praxis o frases coloquiales que si el fondo es parte de la forma, son diálogos coloquiales, ¿no? Que realmente se van fortaleciendo en la cultura del diálogo, ¿no? Pero realmente el ser como tal, pues tiene, pues si le quiere llamar espíritus, es correcto, pero también tiene pues emociones, sentimientos. Y eso es algo que muchas veces no somos tan expresivos, pero sí buscar un entorno comunitario, ¿verdad? En donde pues
la empatía, ¿verdad? Esta educación de saludar o ver la solución de las naturalezas comunitarias, pues yo desde hace 30 años que egresé de la universidad, estudié economía laboral y en los últimos años me he estado especializando en gobierno. No qué es el gobierno, sino cómo debe de funcionar, Aplicarte. cómo se debe de funcionar, ¿verdad? Y sobre todo en este modelo mexicano que tiene 3 niveles de gobierno, 3 órdenes y crea pues vacíos de operación en el que pues la federación le dice que el municipio dice que la federación, pero pues en realidad es un vía crucis el entorno comunitario y pues un gran problema que tú señalas, abogado, porque pues también es un gran sociólogo, antropólogo, o sea, observamos y vemos que ya no hay una paz comunitaria, ni hay una paz interna. Traemos algo que en la mitología griega le llamaban el Leviatán, el demonio. Traemos un demonio adentro y sabe. Ay, Y pero este Leviatán también que mencionas es curioso, ¿no? Porque tenemos a un Hobbes que nos dice cómo crear un Leviatán, que en este caso es una estructura de gobierno, hablábamos de positivista, que funciona con una constitución. Hablaste que son municipal, disculpen, municipal, estatal, federal, pero de ahí nos hablabas que también son tres, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, estos tres ejecutivos van a estar en federal, en estatal y en municipal. Estos tres legislativos va a ser la Cámara de lo que le llamamos senadores y diputados a nivel federal. Pero también aquí en medio vamos a encontrar diputados a nivel local. Y aquí en el ayuntamiento vamos a encontrar unos mini diputados que vienen siendo sí, los regidores. son legisladores. Son legisladores estos regidores. Sí. Este bando municipal que tenemos aquí de ejemplo, 2025-2027, se supone que se discutió por este mini cabildo, aceptando las reglamentaciones del código reglamentario para los municipios en el Estado de México. Es correcto. ¿No? Entonces, ya tuvimos dos. Ahora vamos con el tercero, el judicial. Hoy en día, la presidencia del Poder Judicial está en Hugo Aguilar. Hugo Aguilar, el magistrado, y en el Estado de México, Ministro. o sea, a nivel federal es Hugo Aguilar, en el Estado de México es Macedo, Sí. y en el municipio de Toluca no hubo elección para tener al representante legal del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Porque también el ayuntamiento, para ustedes que nos escuchan, hay jueces conciliadores y hay un conjunto de jueces que ayudan a estructurar la normatividad entre ciudadanos, ¿sí? Si no nos entendemos a nivel municipal, pasamos al estatal. Sí, sí, Y no, si el problema no se resuelve en la parte estatal, se pasa al federal. se judicializa. Entonces, se judicializa. Entonces, estamos hablando que lo más trascendente o lo más importante es lo que estamos haciendo en esta mesa, tomando galletas y café. Bueno, les estamos platicando que eviten ustedes problemas, ¿sí? Si no quieren una situación administrativa, pagar una multa, pues no lleven su bolsita de basura, ahora sí que a tirarla donde no deben. Esperen el camión y llévenle al camión. O si no, sus 5,675 pesos los van a tener que cubrir de multa, más sus días de arresto, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí es la sana convivencia por el gusto de hacerlo y no por la multa que nos llegue. ¿O tú cómo ves? A ver. Sí, mira, yo creo que el proceso evolutivo que hemos tenido desde muchísimos siglos, sobre todo ya creo que podemos revisar o analizar los contextos históricos, pero sobre todo creo que después de la pandemia, ¿verdad? Vivimos una situación caótica con todo esto, la cultura del virus, ¿verdad? Que pues nos encerró en casa, ¿verdad? Nos aisló de la convivencia comunitaria, ¿verdad? Y a partir del 2020, ¿verdad? Se está hablando de un ejercicio de la posverdad,
porque los nuevos retos que estamos enfrentando, pues no nos alcanza con esta estructura de gobierno. Por ahí el ministro Hugo, nos gustará o no nos gustará cómo se eligió esta nueva corte, este nuevo proceso electoral en el contexto judicial. 9 millones de votos. Bueno, pero las Ahí urnas, están. las urnas ahí estaban. Aquellos que pues que quisieron asistir a votar, sufragaron. Y quienes no asistieron por no asistir, Sí, aceptan. sí, no. Esto es la democracia. Sí, no, pues son espacios de diálogo y tienes que mostrar esa sensibilidad o esa capacidad técnica pues para expresar tus inconformidades a través de las urnas o a través de los medios jurisdiccionales, ¿no? Hugo está proponiendo un cuarto orden de gobierno, ¿verdad? Para darle cabida a una justicia histórica ancestral, ¿verdad? ¿Por qué no digo indígena? Porque las etnias originarias de la náhuatl no eran indígenas, eran ancestrales, o originarias se le llaman, ¿no? Pueblos originarios Sí, también se les está dando ese nombre. Ya cuando llegan los españoles y modifican los códices, pues para ellos vino esa nueva reclasificación etimológica, ¿no? Epistemológica, ¿no? Porque pensaron que ellos llegaban a la India y que no llegaban a Náhuatl. Entonces, por ahí ya otros círculos de académicos, por no llamarle intelectuales, nos están invitando a hacer un estudio de cosmovisión para que en este momento, en esta coyuntura, hagamos un planteamiento de cosmovisión constitucional. ¿Y por qué de ese orden? Si nuestra Carta Magna, ¿verdad?, tiene plasmados los sentimientos de la nación, como decía el siervo de la patria, ¿verdad? Pues antes de la Constitución había cosmogonías o códices, y el más famoso, pues es el Código del Sol, que normalmente se le llama el calendario azteca, pero es un códice, ¿verdad? Eran grandes observadores, y aquí en Toluca, los mexicas, que eran los grandes científicos de ese momento histórico, pues vinieron a tener un centro de observación cosmogónica que es Calixtlahuac. Y me hablas de 25. Sí. Ajá, adelante, por favor. El códice mendocino, ¿verdad? Que tienen los hermanos de Tlacotepec y los hermanos de Calixtlahuaca, pues lo señala, que eran 24 pueblos, ¿verdad? Y con el centro de Toluca eran 25 calpulis, con señoriajes. Y ahí, pues, el gobierno, ¿verdad?, como un ente garante, pues tiene que rediseñar, ¿verdad?, la estructura gubernamental, pues para ser incluyente y democrático, porque esas son las reglas del juego. Hoy el Estado moderno tiene que tener esa mística, esas visiones, esas misiones de ser incluyente y democrático. Por eso hay un orden jurídico. Esto que me comentas lo hemos platicado con anterioridad, por eso lo voy a desarrollar un poco. Hablamos de un poder ejecutivo a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum. Hablamos de un poder ejecutivo estatal a cargo de la maestra Delfina. Hablamos de un poder ejecutivo municipal a cargo de el licenciado Ricardo Moreno, el presidente de Toluca, pero ahora estamos diciendo que este 25-20% de población de pueblos originarios harían un cuarto nivel de gobierno en el cual orden de gobierno en el cual van a tener que observar bien cuáles son sus principales requerimientos, porque no se va a resolver 500 años de maquinación, no se van a resolver en un sexenio, ¿no? Pero sí, el 10% de lo que es el gasto público del gobierno federal se ha destinado para que aterrice en este cuarto nivel de gobierno. ¿Por qué estamos explicando esto? Porque antes las comunidades originarias eran de hecho, no de derecho. Correcto. Y sin un presupuesto público, pues ¿con qué se iban a mover? Hoy en día, desde el artículo 2 constitucional que empieza Andrés Manuel a transformarlo en el 2023,
2024 empieza a entrar en vigencia y 2025 ya entra el presupuesto. Los presupuestos se hacen en septiembre para entregarse en enero. Ahorita pues, ya estamos en septiembre y ya se debe de ejercer este dinero. ¿Por qué? Porque para el próximo año habrá otro dinero. Es correcto. Es requerido que así como dijimos, vuelvo a repetir y disculpen La necedad. La pinche necedad. La perseverancia. Claudia, Delfina, Ricardo, y aquí requerimos que haya alguien que coordine este cuarto orden de gobierno para que este 10%, 113,000 millones. Bueno, aquí O sea, en Toluca, en este ejercicio 2025, se etiquetaron alrededor de 15 millones. Ok. Solamente para 4 o 5 etnias, bueno, calcules de Toluca. Que ya están. Ya están. Entonces, ya estamos hablando de la oportunidad de que ese recurso se aplique directo a nuestra sociedad. A nuestra sociedad de pueblos originarios. A nuestras comunidades. A nuestras comunidades. Me verán vestido así, es decir, pues ¿qué se gana o qué? Nada. O sea, lo importante aquí es que en la medida que tú estés bien, yo voy a poder estar bien. En la medida que un pueblo original, San Mateo Xacatipan, que me queda cerca, o San Pedro Totoltepec, que me queda cerca, estén en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones educativas, yo como fraccionamiento, bueno, como persona que compró en Hespérides, que vive en Hespérides, estaré más beneficiado. ¿Sí? O sea, requerimos que estas desigualdades históricas vayan resolviéndose. Y lo mismo va a pasar en Calixtlahuaca, lo mismo va a pasar en los demás señoriajes, ¿no? Sí, y ahí viene, ¿por qué un economista, verdad? Está metido en esto también, ¿no? Porque, pues nosotros, la ciencia económica y sobre todo la doctrina, ¿verdad? Que es algo que estudiamos doctrina económica y ciencia económica para hacer modelos ad hoc, modelos económicos, ¿verdad? No desde los escritorios, sino desde los territorios, ¿no? O sea, tú como sociólogo, ¿verdad? Vas y observas el estilo de vida, ¿verdad? La forma de vida, ¿verdad? De las comunidades y ves, pues, sus necesidades y esas necesidades se convierten en tus diagnósticos. Nosotros estudiamos una parte de la Constitución que se llama soberanía económica, que va del 25 al 28, ¿verdad? Ese apartado de la parte dogmática de la Constitución se llama soberanía económica. Y para lo cual, pues el artículo 25, habla que el Estado mexicano tiene 3 tipos de economía, ¿no? La economía de gobierno, que es el presupuesto, un presupuesto muy, muy, muy robusto. Hoy estamos hablando de casi 9 billones, que no sé si existan en la bóveda del Banco Central, pero ese es el presupuesto de egresos de la federación. Te detengo aquí porque te tengo que recordar que se llama presupuesto, que sí. Se toma en cuenta por los ingresos que tendremos en petróleo, por los ingresos que habrá por otros. Por eso se llama pre. Ajá. Y con esto del pesito por cada 350 mililitros de refresco también. Sí, o sea, estamos hablando de grandes cantidades de dinero que ya los tenemos en la bolsa prácticamente porque el Estado mexicano lo está contemplando. Más los nuevos que se vienen por el cobro de aranceles a los productos que no sean de México, que vienen bueno, toda esta maquinaria china y todos estos que van a ingresar o que ya ingresaron y que tendrán que pagar sus respectivos. Continúa, por favor. No, qué bueno, porque realmente no es un monólogo. Aquí, la verdad tan poderosa, que por eso los dioses la escondieron abajo de una piedrita, ¿no? Entonces tenemos que saber escuchar y saber dialogar. Saber discernir también, porque eso es lo que enriquece esto, ¿verdad? De este escenario diagnóstico, ¿verdad? Donde el artículo 25 habla de las 3 famosas economías. La segunda economía o el segundo motor de la economía mexicana es la economía social. Aquí, pues a alguien se le ocurrió clasificarla con esta visión dicotómica, ¿verdad? Pues economía formal y la economía informal, ¿no? Entonces, ahí hay un tratamiento especial para la economía informal que realmente se llama economía social. Y la tercera economía es la economía empresarial.
Y en ese orden, porque los abogados tienen muchas máximas, como ese es primero en tiempo, primero en derecho. Estamos hablando que el segundo motor de la economía debe de ser la economía social. Y nosotros hacemos estadísticas, ¿verdad? Que muchas veces la tomamos del INEGI. El INEGI es la instancia federal que nos alimenta, ¿verdad? Con información estadística para poder hacer... Como estos 13 millones Sí, de personas que salieron de la pobreza, Entonces, comprobado, ¿no? entonces, de ahí viene de que nosotros, no solamente los economistas, también hay muy buenos abogados, especialistas en organizaciones sociales, o comúnmente llamadas cooperativas, ingenieros, agrónomos, muy buenos sociólogos, excelentes cooperativistas o educadores de cooperativas. Entonces, nuestra estructura poblacional, nosotros la estudiamos a través de algo que se llama población económicamente activa, la PEA, donde prácticamente estamos a todos aquellos, pues a partir de los 18 años que tenemos que trabajar, pues para tener un plato de comida en casa, ¿no? Entonces, el mercado formal, ¿verdad? Que es el mercado laboral del gobierno y el mercado laboral, solamente atiende el 50% de la población económica. Estamos hablando de que más de, pues, 60 millones de mexicanos estamos, usted y yo, como prestadores de servicios profesionales, estamos en la economía social, porque no tenemos un patrón. Nosotros somos nuestros mismos patrones, porque ofrecemos asesorías o Pero capacitación. aquí aclararle al pueblo de México que este café pagó 16% de IVA. Sí, Aclararles que las galletas pagaron IVA. sí, es correcto. Y aclarar que por eso cualquier adulto mayor que recibe una pensión del bienestar, Sí, contribuye. o sea, contribuye cuando vuelve a comprar el café y Sí. las galletas al 16% de IVA, pero ha contribuido a lo largo de su vida laboral con esta compra de café, galletas, frijol, avena, y por eso este resarcimiento para ya la parte de la tercera edad y la propuesta de que estos jóvenes, secundaria, preparatoria, primaria, tengan esa opción de poder entrar al mercado laboral debido a que no dejen la educación. Sí, y ahí viene el reto de los que diseñamos, porque la palabra es eso, la palabra se diseñan políticas públicas o planes de gobierno, que hace rato lo platicábamos con el abogado, de cuál es la diferencia. Pues la política pública es los instrumentos que hacen los legisladores, tanto federales como estatales como municipales. Ahí, curiosamente, pues los legisladores municipales que eh, se les llamaba antes ediles, ahora se les llama regidores, ¿verdad? Pero la comisión siguen siendo comisiones edilicias, que viene del griego aquellos que representan o defienden al pueblo, ¿no? Entonces, es ahí esta gran riqueza lingüística que tenemos. Traemos muchas definiciones de Europa, sobre todo pues, de la época griega, ¿verdad? Del griego, del latín, ¿verdad? Pero también traemos mucho lenguaje náhuatl. Casi todas nuestras comunidades No, y muchas. 800 años de dominación árabe sobre España Sí, nos también. dieron las palabras de Sí, alhaja, almohada, sí, azúcar, también. y es, o sea, algunos dicen que es la ventaja que tenemos al tener un idioma Sí, una lengua y con nuestros códigos tan vasta. napoleónicos, que también es algo muy, muy interesante del positivismo. Hablabas del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso también el Ayuntamiento hizo su 2025-2027. Este es el librito del 2023-24 que comentábamos. Al hablar de quienes producen, hablábamos que puede ser por medio de cooperativas, que van a ser un conjunto de personas que se reúnen. Hablábamos de asociaciones civiles supuestamente sin fines de lucro, que también pueden producir o hacer algún servicio, dar beneficios económicos, pero no con la finalidad de tener utilidades. Y hablábamos de las sociedades de capital variable y X, ¿no?
que esas sí son completamente las empresas. ¿Quieres platicarle cómo se constituye una cooperativa, que es en este caso lo que nos tiene Mira, aquí? es bien importante enfatizar, señalar que la norma de gobierno en materia de organizaciones cooperativas es federal, ¿verdad? Es la ley reglamentaria del artículo 25, ¿verdad? Se llama Ley General de Sociedades Cooperativas, así se llama, nomás que pues lo que decíamos. Lo pueden googlear, para que Sí, no, para que vean que no tengan no dudas estamos y inventando. no estamos choreando. O Sí, sea, aquí pueden enviar sus preguntas. Por el momento no tenemos cómo contestárselas, sí. pero estamos atentos. Sí, entonces, hoy por hoy, hace rato lo comentábamos con el ingeniero Richie, ¿verdad? De la importancia de entender este nuevo reto de las famosas algoritmos, ¿no? Que no es más que diseños matemáticos avanzados, pues para pues ofrecer una serie de bienes y servicios en la comunidad de tu casa, ¿no? Desde el hecho de que pues pidas alguna comida rápida, pero también pues temas muy delicados como el desplazamiento en las fuentes de trabajo de algoritmos, ¿no? Lo vemos en los bancos, ¿verdad? Con los ejecutivos. Ya prácticamente Con las tiendas de comida te rápida mandan a... o estas tiendas de conveniencia donde dicen, pase usted los artículos y ahora pague el aquí y ahora autoconsumo. póngalo en su carrito y ahora, o sea, Entonces, pues nuestra economía es una economía estructurada, correlacionada desde hace 200 años, ¿verdad? Eh, o yo creo que hasta más, nuestra economía siempre ha estado vinculada con los dueños de las empresas. Inicialmente, pues eran capitales europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, pero ya en los últimos años, yo creo que pues después de la revolución y la reconstrucción, a partir de los años 30, ¿verdad? Pues tenemos una corresponsabilidad, una reestructuración en las cadenas de suministros, en las cadenas de valor, económicamente hablando, con los Estados Unidos, ¿no? Y hoy que vivimos estas restricciones de la nueva administración estadounidense, pues vemos la dificultad que algunas de las empresas, sobre todo ponemos el ejemplo de Nissan, Plantas IVAC, que ahí fue donde Cuernavaca para mí pues es mi segunda ciudad, porque ahí fue donde estudié. Entonces, el Paseo Cognaua, que es donde está el Parque Industrial Cibac, con toda una empresa icónica que es Nissan, eh, producción pues cerró, tomó la determinación de cerrar y trasladar una línea de producción a su planta que tiene en Aguascalientes, que también ahí tuve la oportunidad de vivir y trabajar 4 años, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con los trabajadores, con las familias y los diseñadores de políticas públicas o de programas de gobierno? En este caso, pues ya el abogado lo decía, ¿no? En este caso la doctora Sheinbaum, la maestra Delfina y en este caso el licenciado Ricardo, ¿verdad? Pues tienen que tener un equipo staff, ya sea en las áreas de gabinete, que pues, se pueden llamar a los ediles, el área de gabinete, el equipo que observa este tipo de fenómenos, o la parte técnica. En este caso, pues hay una gran controversia de que municipios como Toluca sigue teniendo un área de desarrollo económico cuando otros municipios, mucho más vanguardistas, tienen áreas de economía. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, se toma más en cuenta el ser que la generación de riqueza, pues solamente para quien invierte a ver, mayoritariamente, lo ¿no? vamos a desmenuzar en este último tramo. Me estás diciendo que no puede estar el Estado, municipio o la federación al servicio de estas empresas, sino que el Estado, municipio y federación deben de estar a la vanguardia y promover la generación de esos empleos o promover la generación de esa Fíjate riqueza. que ese es un excelente mm, análisis. Es una hipótesis que los estudiosos del Estado inmediatamente diferencian. Una cosa es gobierno garante, que esa es su función angular, ser garante, y otra cosa es la estructura del Estado.
La estructura del Estado es su población y su territorio. Y para eso tiene un ente garante que se llama gobierno, ¿verdad? Y el gobierno, una de sus funciones es eso, observar el equilibrio entre los factores de la producción, pero también el equilibrio del medio ambiente. Nosotros vivimos en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, una ciudad compleja, como es la capital mexiquense, ¿verdad? Que tiene grandes bondades, sin embargo, grandes desafíos porque pues, es una ciudad que tiene problemas de contaminación. Lo vimos con el transporte, ¿no? Sí. Ha tenido que entrar aquí el gobierno del estado con un transporte que es limpio, que es ecológico, que va a estar con estándares internacionales para decirle a esta área de nuestros queridísimos concesionarios que está bien que mamen, pero no se lleven la vaca. Perdón, que está bien que tengan ganancias y utilidades, pero que también están obligados a dar un servicio de calidad, ¿no? Fíjate que en esa reflexión... Y en este caso solamente en la capacidad del Estado, con nuestros impuestos, otra vez, con nuestras galletitas y café que le estamos pagando su sueldo, y esta capacidad de generar equidad, ¿no? Sí. Fíjate que en estos días yo tengo una hermandad universitaria, ¿no? O sea, no tiene nada con otro tipo de hermandad. No perteneces a los del ojo y el triángulo y esas cosas. No. Okay. Estoy en una hermandad universitaria porque en la universidad donde estudié, que es una universidad sindical, ¿verdad? Convivíamos hijos de trabajadores y trabajadoras de todo el país, ¿no? Entonces era una hermandad porque pues nos concentrábamos en Cuernavaca. Yo llegué ahí 91, 95, en la 11ª generación, y tengo una hermandad a lo largo y ancho y por ahí uno de mis hermanos de Baja California Sur me hace una invitación a participar en un proyecto sindical de movilidad, ¿verdad? Entonces el desafío es, hacer un planteamiento, ¿verdad? Del sindicalismo, que es la defensa, ¿verdad? De los derechos y de los patrimonios de la clase trabajadora, pero en la modalidad de trabajadores libres, no tienen patrón, que son los de plataforma. Entonces estamos trabajando en el diseño de un modelo que les permita tener sobre todo seguridad social, que es un tema también que se está estudiando porque el tema ya lo adoctrinaron como pensiones y no un régimen de jubilaciones, ¿no? Entonces ahí el gobierno garante pues rediseñó este modelo de seguridad social y pues muchos de los que empezamos a cotizar en los regímenes de jubilaciones, pues ahorita ya nos adjudicaron un sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, pues ahorita se está reflexionando en la Cámara, sobre todo en la Cámara Baja, ¿verdad? El tema de qué va a pasar con los sistemas de jubilaciones, que no es más que un tema de derechos laborales, y haciendo pues una correlación. ¿Les quieres explicar cuál es la diferencia entre pensiones y jubilaciones? Bueno, es que en los 30 que salen en Europa estos régimen de jubilaciones y pensiones, era un régimen de derechos laborales, ¿verdad? En el que pues entrabas muy jovencito a un régimen de jubilaciones y después de cotizar o de aportar ahorros, 30 años, ¿verdad? Aproximadamente de trabajo, te jubilabas. Y si no, el mismo gobierno garante diseñó un mecanismo técnico médico que se le llamaba pensión, en el cual un especialista en ciencias médico-laborales te emite un dictamen y te dice, ¿sabes qué? Por tu diabetes ya no vas a poder trabajar. O tuviste un accidente de trabajo, entonces el gobierno o el patrón, ¿verdad? Te emiten un dictamen técnico médico que se llama pensión, ¿verdad? Porque pues ya no por una condición clínica, ¿verdad? Ya no puedes continuar con tu proceso de trabajo y de ahorros para tu jubilación, ¿verdad? Ahorita, y no entonces entenderíamos la jubilación como llegar a los 30. Sí, llegar a una edad. Y aguantar, ¿no? Sí,
Y si no llegaras a aguantar hasta los 30, como dijiste, ya sea trabajo social, ya sea Sí, médico, ya sea, van a dictaminar que estás en discapacidad y sí, entonces se te va a pensionar se te emite un que, dictamen. y ese dictamen iría con qué porcentaje de sus sueldo. Ahí hay dos mecanismos. El mecanismo clínico, en donde se determina que pues si ya no vas a poder eh, trabajar nada, se te tiene que garantizar pues tu manutención. A diferencia de que, por ejemplo, cuando pues tienes un accidente y se te amputa un dedo, pues a lo mejor para el puesto que estabas realizando, pues ya no vas a poder ser operario, ¿no? Y inclusive ahorita hay una gran controversia porque los trabajadores a servicio del Estado, ¿verdad? El inciso B. El inciso B, pues es muy diferente a aquellos trabajadores del inciso A, que son prácticamente líneas de manufactura, gremios, ¿verdad? Por ejemplo, la ilustración y el gran debate, ¿los maestros son gremios o son organizaciones gubernamentales? Porque gremios, si lo revisamos, los famosos gremios mexicanos o los gremios europeos, pues son actividades físicas, y las actividades gubernamentales son actividades, pues, de destreza, ¿sí? Administrativa. O de gestión. Ahora los estudiosos del reiseño le llamamos eh, pues, actividades de gestión, de tramitología, porque ahí hay Pero actividades. entonces entenderíamos la educación como un proceso de formar empleados, de formar Sí, tienen que tener ciudadanos, academia, o sea, ciudadanos con habilidades y destrezas por para ahí. conducirse en este mundo. Sí, sí, inclusive en estos días, bueno, no, desde hace algunos años, ya hay todo un equipo de funcionarios a nivel municipal que están trabajando un modelo de escuela municipal, porque una cosa es que tú tengas un título de arquitecto, un título de abogado, pero para la función que se te está asignando, para la función que fuiste selecto, pues no tienes competencias, ¿verdad? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Un ingeniero, ¿verdad? Agrónomo, eh, pues, ¿cuáles son sus capacidades para ir a diseñar un acto licitatorio, ¿verdad? O un área jurídica en la que dices, pues, un juez de paz. Pues se da ese caso de que hay arquitectos que son muy buenos porque traemos una metodología universitaria, pues nos adaptamos al desafío que se te presenta en esta especie en ese espacio de carácter laboral. Entonces, pues, hoy por hoy, pues, Pero entonces aquí me estás hablando de una sistematización. Si se requiere para tal puesto en un ayuntamiento, sistematizar ¿Mm? un código de procedimientos y de actitudes. Pero en el caso del anterior que mencionabas, que era el estudiante, capacitarlo para la situación de la comunidad, para la situación de que se vuelva microempresario, para la situación Sí, de que se vuelva empleado, pero para esto, si has visto algo de la nueva escuela mexicana, sí, que sí, ya va el para modelo. 2 años, ¿no? Y donde ya no se pone en el centro al educando, sino se pone en el centro a la comunidad, ¿no? Que el compañero, la compañera, el compañero que estudie en una primaria, secundaria, preparatoria, se encuentre ante esta posibilidad de poder engranar y poder hacer que funcione. Hablabas de la participación ciudadana y en este caso lo recordamos en pueblos originarios con una palabra que se llama tequio. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, es que el tequio existía en la época ancestral. Era una especie de impuesto que se le imponía a aquellos que no podían pagar las famosas. Y, Faenas. y a diferencia de la faena prácticamente es un trabajo comunitario, voluntario, a diferencia del tequio. El tequio, Entonces tú lo consideras como una administrativa impositiva. sí, el tequio en realidad era, pues, los gobernantes, pues, también antes, y es por eso que también hoy por hoy los grandes estudiosos de la ancestralidad o los derechos indígenas,
Están estudiando eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el diseño gubernamental de los pueblos para poder administrar su presupuesto? Ahorita estamos hablando de un 10%, pero... No, la presidenta dijo que lo que fuera necesario, sí, ¿eh? pues, O sea, estamos hablando de que se va a incrementar pero es dinero conforme vayan público. Sí. Y el dinero público tiene que tener esos requerimientos, transparencia y rendición de cuentas. El dinero público no puede llegar a una asamblea comunitaria mañana, sino tiene que ser una asamblea, ¿verdad? En donde se den los acuerdos, los consensos, las democracias, las inclusiones. Y este compañero presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, dijo, alta del SAT, libros contables y la Constitución como una asociación, como una sociedad civil. Entonces estamos hablando que lo que dijiste, ¿no? O sea, el peculado, el robo, la extracción de dinero federal, estatal, municipal, está tipificado penalmente. ¿Sí? El mal uso o la distracción de esos recursos. O el desvío. El jineteo. Eso de te lo detengo 2 añitos y después te lo regreso, me quedo con los intereses. No tiene que ver. Mira, ahorita, por ejemplo, San Pablo Topan le llegó de FAIS. Les estamos compartiendo nuestra gotera, ¿eh? Estamos una gotera comunitaria. Es una gotera comunitaria que cae aquí en la subdelegación, que por suerte ya tenemos quien atienda, Ricardo, Carlos y las demás compañeras que están, ya están para resolver esto, pero sí. Entonces, pues, como ven, es un diálogo pluricultural, ¿verdad? Multidisciplinario, porque realmente hoy la transversalidad en las ciencias es necesario, ya no es la verticalidad de un omnipotente gubernamental que decía, no, pues se hacen las cosas así porque yo las sé, no, yo las quiero así, no. Tiene que haber consensos, tiene que haber de ejercicios democráticos, de inclusión. Hoy por hoy, la norma de gobierno en materia de derechos, pues implica que la mitad de las estructuras gubernamentales tienen que ser ocupados por pues, mujeres. Debe ser el Armando Ortega. A ver, chécate a ver si está escribiendo algún mensaje en la de Gonzalo Espérides. Entonces, pues, como ven, es un desafío la comunidad, o sea, no es un ente manejable, es evolutivo, o sea, lo que ahorita observas, el día de mañana es totalmente diferente. Hoy puede haber una comunidad pacífica y al día siguiente es una comunidad totalmente pues diferente. Entonces así son las ciencias y así son los órdenes de gobierno, son vertiginosos. Hoy por hoy pues el desafío de los estudiosos de las ciencias, pues ahorita estamos recurriendo a este tema que le llamamos cosmovisión constitucional, ¿no? Para darle a cada quien lo que le corresponda, ya lo dijo la señora presidenta, ¿no? Pues poco a poco las comunidades ancestrales o indígenas van a tener que manejar recursos públicos sin que les llegue a la misma federación o al estado o al municipio. Entonces, pues ahí te voy a leer tantito en lo que lo encuentras, mira. Aquí dice en la página 54 del Bando Municipal 2025 y menciona en su fracción 13, la persona titular de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo es la encargada de planear, desarrollar, ejecutar y evaluar los programas, acciones y políticas públicas orientadas a promover de manera permanente e integral la creación artística, la realización de actividades culturales, fomentar la educación que permita el involucramiento de la participación comunitaria. Asimismo, le corresponde promover las tradiciones e identidades culturales como un eje transversal
No, ¿verdad? No No, escribió no. nada, Armando. Ok. Entonces, es importante que ustedes descarguen su bando municipal entrando a la página del ayuntamiento para que se enteren de cada una de las llamadas obligaciones o a qué está llamado. Mira, aquí aparece el titular de la Dirección de Desarrollo Económico. No, traes tus Sí, lentes, ¿verdad? no. Sí, mira, es que ahí, por ejemplo, en algunas otras entidades, ¿verdad? Ya no se le llama desarrollo económico. Tienen una secretaría de economía, ¿verdad? Como la Secretaría de la Mujer que Sí, tiene este ayuntamiento. o explíqueme por qué solamente en los municipios mexiquenses tenemos dos secretarías municipales, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública. Y por qué a las otras se les sigue llamando direcciones generales. No alcanzas sus funciones y sus complejidades operativas la denominación de secretarías municipales, ¿verdad? O porque eran otras entidades federativas, y eso es lo que muchas veces en estas estructuras de mejora regulatoria, ¿verdad? Porque hace muchos años, pues también a mí me tocó ser responsable de áreas de mejora regulatoria, ¿verdad? Entonces tienes que observar las mejores prácticas gubernamentales, ya sea en tu misma nación o en otras naciones. Estos famosos copacis, hace algunos años los trajeron aquí a Toluca de un modelo español, ¿no? Y hoy por hoy, pues no le están dando el funcionamiento constitucional que tienen, porque igual que los delegados municipales, son electos en un proceso constitucional, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, pues es demasiado complejo el No, ¿qué funcionamiento del crees? gobierno. Sí, sí es Secretaría de la Mujer. ¿Sí? Dice la persona titular del Instituto Municipal de la Es Mujer. un instituto, es un ente descentralizado. Y en el caso de economía no puede ser un ente descentralizado. No, porque están en las estructuras ejecutivas, dependiendo del ejecutivo municipal. Entonces tiene que ser una dirección lo Sí, más adecuado. una modificación a la ley orgánica, ¿verdad? De los municipios para darle esos atributos, ¿no? Porque por decir, mira, aquí a la mitad de la página dice, para ello coordinará programas de promoción económico, fortalecerá micro, pequeñas y medianas empresas y organizará el Servicio Municipal de Empleo, impulsará la creación de agroindustrias, ferias comerciales e industriales, expedirá las licencias y permisos de funcionamiento, así como la celebración de convenios a autoridades del sector privado para atraer inversiones, regulará actividades comerciales, verificará el cumplimiento de las normas sanitarias, así como de la supervisión de mercados y tianguis públicos. En este caso, estamos hablando de la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Sí. Económico, tiene como atribuciones fundamentales la planeación y ejecución de políticas para fomentar el desarrollo industrial, comercial, empresarial, rural, sustentable. Para ello coordinará los programas que mencionamos. Pero curiosamente, aquí no te está hablando que se aliará con Bimbo, que se aliará con Coca-Cola, que es como mucho, ¿no? Con Ford, Sánchez, ¿no? O sea, Dirección de Desarrollo Económico tiene como mucha vinculación con las grandes empresas y a las pequeñas, pues, Sí, mira, muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Realmente están llegando a un mercado laboral colapsado, no tienen espacios. Entonces tienen que tener la creatividad para poder emprender, ¿verdad? El emprendurismo universitario tiene esa naturaleza. Y ahí El tiene, detalle es que si entran como sociedades de capital sí, variable, tendrán una cantidad de impuestos. sí, Aquí tu recomendación sería que se volvieran cooperativas eh, para disminuir la cantidad de impuestos hay, y aumentar sus ahí es donde se beneficios, tiene ¿no? que tener el asesoramiento, ¿verdad? O simplemente el estudio, porque también aquel joven universitario, ¿verdad? Ya en proceso de laboral, pues tiene ya metodologías para poder hacer estudios, análisis estratégicos para ver si le conviene asociarse o le conviene emprender como persona física con actividad productiva o empresarial, ¿no? O sea, hay y la gran ventaja es que
nuestro país y nuestra ciudad, pues es muy atractiva para muchas otras cosas. Estamos a 50 kilómetros de la ciudad más importante de este país, que Y es la vamos Ciudad a de México. quedar a 30 minutos Sí. con el tren, ¿eh? Sí, Si vamos entonces, a pues, quedar a 30 minutos con el tren pues, de- ese es el desafío de que cómo diseñar estratégicas, no solamente en ciencias económicas, ¿no? Sino en, pues, los mercadólogos, los estudiosos del arte, ¿no? O sea, hay todo Lo una... dice por nuestra licenciada Sí, Dana no, Espinosa, que está aquí de la magia del arte sí, sí, no, y un pues, montón de programas. pues, Pincel, ¿y cómo se llama el otro? Lienzo y voces aquí. Ah, sí, Lienzo y Voces, y tienes otro que es Milarte, ¿no, compañera? Prisma. Prisma. Sí. No, 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 hay no. tantas cosas tan apasionantes, pero tan desafiantes, Es- porque el límite es nuestra creatividad, nuestra capacidad para pero innovar. requerimos el apoyo, ¿no? Sí, Y que esta el nueva dirección, acompañamiento. esta nueva dirección, como tú dices, pase a ser ahora Sí. una Secretaría de Economía donde Sí. sea un pie que cargue, ¿no? Que O sea, atienda a que todos, tenga la capacidad, ¿no? que atienda todo este potencial. ¿Cómo le hacemos? ¿Nos vemos en 20 días? Pues, ¿O en 15? si gustan ¿Cuánto? invitarme con mucho gusto, o sea, Porque mira, vamos a pedir que nos acompañe ya sea el compañero Iván Dávila y Dávila, con porque mucho gusto. quiero que también esta parte de los derechos humanos nos vayamos vinculando, porque no podemos hablar de economía si no hablamos de dignidad. No podemos hablar de pueblo originario Que si no hablamos de el la trabajo y la economía es un derecho Ajá, humano, o de sea, esta igual dignidad. o sea, sí hay una correlación, una corresponsabilidad entre lo que ahora pues es muy importante, que es Miren qué bonito, la los bendición nos derechos llega. humanos. El mismo planeta, la misma comunidad tiene derechos. Entonces tenemos que entenderlos, pero no solamente entenderlos, sino también pues aplicarlos, y en ese caso se aplican a la comunidad, pero también se le aplican No nada más a los bueyes de mi compadre, sí, también a los míos. al ciudadano contribuyente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, No, los Claudio. animales sintientes, Sí. oye, apenas vi en la televisión como una persona que iba a demandar que por allanamiento de morada, porque al pobre perrito no le daban de beber agua Sí, ni de comer. las mascotas de compañía, Ajá. como ahora se les denomina, Sí, los pues también animales, tienen los emociones, ¿no? O sea, sintientes. y no los puedes tratar con la punta del pie. Y eso es Entonces, humano. en 15 días nos hace favor, esperemos que Dávila nos vea, Sí, para con que tú mucho y gusto. él y tantito descansemos el derecho, porque ay, Sí. esto del derecho está No, interesantísimo. pues, por eso hay... Licenciada Dana, apóyenos, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diálogo vecinal se acabó. Estamos a sus órdenes. Bendiciones.